Por principio, quisiera dar las gracias al Procurador General de Justicia del Estado, al licenciado Raúl Arroyo, por la invitación y, por supuesto, a la directora del Instituto de Formación Profesional, licenciada Mercedes Itlali Mendoza Mesa, por el gran interés que tienen todos estos temas que además pues, nos interesan a todos y todas en este momento. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viviendo. No es algo que escuchemos de lejos, no es algo que simplemente mencionen, sino que todos y todas de alguna forma lo estamos viviendo, lo estamos teniendo las consecuencias. Y por lo principio quisiera justificar el tema. ¿Por qué se llama la otra pandemia? ¿Qué quiere decir pandemia? Si vamos a buscar en la RAE, vamos a encontrar que pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Y de lo que voy a hablar es de violencia contra la mujer. ¿Tiene esto las características de una pandemia? Y aquí es donde vamos a tratar ya propiamente el tema en cuestión, porque finalmente, si una pandemia es un mal que se extiende a muchos países, es una realidad que la violencia contra la mujer se extiende a muchos países y es en muchos países donde se vive esto. También, un segundo. Entonces podemos decir que el COVID-19 es igual que la violencia contra las mujeres y podemos equiparar los dos conceptos y aquí es cuando tendríamos que empezar a ver qué es la violencia contra la mujer. Igual que el COVID se extiende a muchos países porque no puedo decir que México tenga la exclusiva en el tema y es un mal que ataca a casi todas las mujeres de México y del mundo entero. ¿Por qué es esto? ¿Existe realmente la violencia contra la mujer o es un mito? Este tema o esta pregunta la hago porque tal pareciera últimamente que realmente no existe. Y además si escuchamos los chistes y las charlas, y sobre todo cuando empezábamos a hablar del tema, me tocó más de una vez que varios varones me decían, ay no, Rocío, si realmente los que sufren violencia somos los hombres, no, si nosotros los hombres. Incluso había mujeres que decían que había ver que la violencia la sufrían los hombres. La violencia está mal. La violencia debe de erradicarse de la forma de vida, pero las estadísticas señalan que es precisamente la mujer un grupo que mayormente la recibe. Y por si fuera poco, y ya ahora no vamos a hablar del mundo entero, sino propiamente de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya va varias veces que nos marca eso. Nos está diciendo lo que es Campo Algodonero, Rosendo Cantú y otras, y Fernández Ortega y otros, son algunos de los casos que México ha perdido precisamente por violencia contra la mujer. Todos ellos son vergonzosos, pero tal vez el que hace la radiografía del más cruel y más real es Campo Algodonero, en el que se representa todo lo que pasa en este caso lo hacen concretamente respecto a Chihuahua, a Ciudad Juárez. Sin embargo, México aceptó en aquella ocasión que todo el país sufría de esta pandemia. En Campo Algodonero concluyen diciendo que es una violencia estructural la que hay en contra de la mujer en nuestro país. ¿Qué es violencia estructural? Bueno, teóricamente implica que se discrimina a ese grupo en diversos ambientes. Y recordemos que la violencia es una forma de discriminación. Y el INEGI en 2019 estableció que el 64% de las mujeres en nuestro país habían contestado que en algún momento de su vida habían sufrido, las mujeres mayores de 15 años, habían sufrido algún tipo de violencia. Y yo creo que el 36% que falta probablemente no supo identificarla, porque la violencia es algo que tenemos asimilado a nuestra cultura, que tenemos naturalizado y que cuando tratamos de hablar de ello, el primer problema que tenemos es precisamente con lo que inicié, identificarlo, saber que eso no es natural, que no es normal, que no es porque siempre ha sido y que debe de seguir siendo así. Esa es precisamente una de las razones por las que se dice que no existe.
porque lo tenemos naturalizado. Hace poco, la persona que me ayuda en casa me contó una anécdota de su hermana y me decía que ella se unió a un varón, se casó, podríamos decirlo, aun cuando no había papeles de por medio, cuando tenía 13 años, y que el señor le pegaba, la golpeaba, pero que ella pensaba que eso era normal, que eso era lo que siempre sucedía, porque finalmente era el ejemplo que había habido en su casa. Entonces no se oponía, no decía, no se quejaba. ¿Por qué? Pues porque era lo que debía de ser, era el orden normal, el orden de las cosas como deben de ser, como deben de funcionar. Y ese es tal vez uno de los problemas más grandes, que nosotros lo vamos normalizando, lo vamos asimilando como si fuera natural que a la esposa le toca cuidar a los hijos, como si fuera natural que todas las mujeres tienen que ser dulces, cariñosas y maternales, cuando hay mujeres a las que no tienen por qué gustarle los niños. Todos esos prejuicios se van naturalizando y se van transmitiendo de una generación a otra, y ahí es cuando vamos diciendo, no, pues si este es el orden natural de las cosas, ¿por qué cambiarlas si siempre han funcionado y han funcionado bien? Desafortunadamente, no solo se establece socialmente, sino incluso las leyes fueron captando esto. Voy a usar un ejemplo del Código Penal para el entonces Distrito Federal, que teníamos el rapto y estuvo vigente hasta 1994 ese texto, y nos decían que era el apoderamiento de una mujer. ¿Y qué es el apoderamiento? ¿Cuándo podemos hablar de un apoderamiento? Cuando hablamos de robo. ¿Qué es lo que se roban? Se roban las cosas. Entonces, si se pueden apoderar de una mujer, ¿eso qué implica? Que la mujer es una cosa. Y esto que pareciera tan simple y que pareciera un juego de palabras, no lo es tal, porque se cosificó a la mujer. Y en eso hay muchas autoras. Voy a mencionar a Marcela Lagarde, que lo maneja mucho y va diciendo cómo se cosifica a la mujer, equivale a un objeto del que se puede disponer, incluso se llega a decir que se puede disponer de su vida. Y ese es un problema real que existe. ¿Y por qué digo que eso es nada más con la mujer? ¿Y por qué digo que sí había, cuando hablaban de apoderamiento, que se estaban refiriendo y dándole el trato de una cosa? Pues simple y sencillamente porque no hubo ningún artículo que fuera semejante en cuanto al hombre. Nunca se protegió el apoderamiento de un hombre, ni tampoco se disculpaba el apoderamiento de un hombre si la mujer aceptaba casarse con él. Aquí tan solo está marcando la diferencia en el trato que se daba a los hombres y a las mujeres, y el trato desfavorable era para la mujer. Ella era a la que se consideraba un objeto, y los objetos se usan, se desechan, se abandonan, se destruyen. ¿Qué más da? Son cosas perfectamente sustituibles. ¿Y cómo podemos hablar de esto? Y los ejemplos pueden surgir hasta en los chistes. Cuando una mujer cumple 40 años, que le dicen que la van a cambiar por 2 de 20. Y como podemos seguir con infinidad, porque en el imaginario popular se sigue manejando así con base en los prejuicios que se transmiten de una generación a otra, que no se cuestionan y que se van aceptando como buenos. Entonces, si el apoderamiento recae sobre una cosa y el apoderamiento recae sobre una mujer, pues la lógica es que la mujer es una cosa. Y las cosas se pueden cuidar, abandonar, olvidar, cambiar, perder. El dueño de la cosa puede disponer de ella como quiera o como mejor le convenga. Pero esencialmente son cosas que se usan y se desechan. Y si están diciendo que la mujer es una cosa, entonces la mujer se puede usar y se puede desechar. Y de esto, bueno, antes puse algún ejemplo que son las bromas y que son lo que pasa en muchos matrimonios, que cuando se casan, pues la mujer está joven, está bonita y ahí está. Después, pues en el mejor de los casos la olvidan, la abandonan, pero también hay casos en que la desechan. Y eso ocurre con lo que nosotros conocemos como feminicidio. ¿Y quién puede disponer de esa cosa? Si la mujer es una cosa, ¿quién dispone de ella? Pues el hombre.
Y esto también tiene mucho que ver con las tradiciones, tiene mucho que ver con los prejuicios y viene desde Roma, cuando la mujer era propiedad del hombre. Y no puedo decir que en los tiempos modernos haya mejorado esta situación. Cuando vienen los derechos del hombre y del ciudadano, se referían al hombre varón, no al hombre como genérico que comprende también a la mujer. Y si ustedes revisan la Constitución y todas nuestras leyes, siempre decían que los hombres pueden tener derecho al voto. Entonces, ¿por qué no dejaban votar a la mujer? Pues porque se referían al hombre varón y ahí no estaban incluyendo a la mujer. Por eso incluso es que las feministas dicen que el lenguaje tiene que ser inclusivo para hacer notar que también hay mujeres y que las mujeres también deben de estar ahí incluidas, porque muchas veces no se manejaba de esa forma. Y pues siempre se dijo que el hombre era quien podía disponer de la mujer. Nuestro país fue de los primeros en eliminar lo que era la tutela del hombre contra la mujer. Esto sucede en 1917 con la Ley de Relaciones Familiares. En la Ley de Relaciones Familiares dicen que la mujer no debe de estar ya bajo la tutela del hombre, lo cual implicaba que antes sí estaba. Por ahí alguno de mis maestros decía que porque Venustiano Carranza tenía puras hijas, que por eso también dijo que establece en la Ley de Relaciones Familiares que el régimen patrimonial va a ser separación de bienes para que lo que era de sus hijas y que le podía dejar a sus hijas quedara exclusivamente para ellas y no bajo tutela del hombre. Pero eso es un chisme que me dijeron en mi clase. Entonces, hace 1000 años, pero bueno, volvamos a esto. Si la mujer es una cosa, quien puede disponer es el hombre, llámese marido, llámese papá, llámese hermano, y pareciera que esto quedó en el pasado. Pero sí hemos de revisar algunos de los casos que en enero, aquí en la Ciudad de México, causaron mayor expectación y mayor alarma. Hubo el homicidio de una niña. El asesinato, voy a usar una palabra neutra, el asesinato. Era una niña de 7 años que está en la escuela, no llegan a tiempo sus papás, alguien se la lleva y la niña desaparece. Después ya se conoció la historia y sucede que la mamá también era víctima de violencia familiar y su marido, la señora que se lleva a la niña, y su marido le había pedido que le consiguiera una novia, que le diera un regalito, una novia que le durara muchos años y por eso querían una niña. Y nuevamente volvemos a ver que es una cosa, la mujer es una cosa, mujer niña. Y le lleva a la niña. La historia en los periódicos fue mórbida, pero me voy a ir directo al final. El cuerpo de la niña fue encontrado obviamente con huellas de violencia, con huellas de un sufrimiento extremo, de violencia sexual y arrojado a la calle. Porque ahí, ¿qué es lo que están demostrando claramente? Que pues una mujer, llámese niña o llámese adulta, se puede usar para después desecharse. Y esa es una terrible realidad que no hemos logrado erradicar. Y no voy a decir en la Ciudad de México, en Hidalgo o en Ciudad Juárez. Voy a hablar del mundo entero. Y cabe mencionar que en Ciudad Juárez, después de los hechos de las muertas de Juárez, que fue lo que da lugar a Campo Algodonero, en el Congreso se hicieron algunos estudios, concretamente en la Cámara de Diputados, que demostraron que no era en Ciudad Juárez donde había mayor violencia en contra de la mujer. Y eso, efectivamente, como me están diciendo, es muy lamentable. Pero me dicen que se deben de modificar las leyes, que el castigo que se implemente en los que actúan como feminicidas sean duras, que no porque su detención fue ilegal, que porque se violaron sus derechos humanos, se les libere y salga como si nada. Ese hombre tiene que ser castigado severamente. Y aquí viene otro punto. ¿Es lo mismo feminicidio que homicidio? ¿Era necesaria la tipificación? ¿Se duplicó? ¿El bien jurídico es el mismo? Y otro punto. ¿Esto justifica violaciones a derechos humanos? Sobre todo, actualmente, que se dice que los jueces y las juezas no deben de tomar en cuenta eso. Les voy a comentar una anécdota. Cuando recién empezaba yo a trabajar hace muchos años en el entonces Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, me tocó ver un asunto
En ese asunto era un homicidio que en aquel entonces existía la preterintencionalidad, que era que no quería realizar la conducta, pero podríamos decir que se le había ido la mano. La cuestión es que en ese asunto, una persona que estaba detenida, aparecía sobre una hoja con la confesión y la pluma en la mano. Y ya después se supo que quien estaba interrogando, un policía judicial de ese entonces, lo había invitado a declarar azotándolo contra la mesa y se le había pasado en la mano y había muerto. Sobra decir que la persona nunca entró a la cárcel. Hemos avanzado. No lo suficiente para que podamos decir que en México estamos absolutamente libres de tortura, pero por lo menos ya no estamos procesando asuntos como ese. Lo hago en razón de una pregunta que se me hizo, de un comentario que viene, pero los derechos humanos son de todos y tiene que manejarse esto. Entonces, ¿por qué viene la violencia contra la mujer? Por esas relaciones de poder. Porque el hombre es el que manda, es el que tiene la hegemonía, es el que debe de ser siempre el jefe de familia. Esto lo veíamos hasta en cosas tan sencillas como cuando hacían un censo, llegaban y preguntaban el nombre del jefe de familia, no decían jefe o jefa, ya lo han cambiado, pero todos dábamos por hecho que el hombre era el jefe de familia y que él debía de mandar, y cuando una mujer se iba a casar, se le enseñaba cómo cocinar, cómo llevar la casa. Aquí nuevamente estamos viendo los prejuicios, lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un hombre por los roles de género, y que es muchas veces lo que provoca esas relaciones de poder, pero ¿cómo logra el hombre mantener ese poder? Haciendo uso de la violencia. ¿Y dónde ejerce la violencia contra la mujer? Pues en cualquier lugar. Pero fíjense que en un inicio, en esta historia, la mujer quedaba en casa, porque es parte de los prejuicios, es parte de lo que se maneja. La mujer es maternal, dulce, tierna, cariñosa, le gustan los niños, está hecha para cuidar, cuida la casa, cuida al marido, cuida. Y entonces ella se quedaba en la vida pública. Se quedaba en la vida privada, en la casa. ¿Quién era quien salía a la vida pública? El hombre. A él le tocaba salir a trabajar, quitarle a la mujer esos problemas que venían de la vida pública para que se pudieran manejar, para que se pudieran entender y que ella estuviera a salvo adentro de la casa y del hogar. Él le iba a proveer de todo lo necesario. Entonces, la mujer quedaba en casa y el hombre salía a la vida pública. A ver, si yo les digo que la mujer es una mujer pública, pues como que el nombre que no es correcto. Y es también parte de los prejuicios. Entonces, si la mujer estaba en la casa, ¿dónde era que se ejercía mayor violencia contra ella? Pues donde estaba, en la casa. Entonces, el primer tipo de violencia contra la mujer que se identifica es la violencia doméstica, la violencia que está dentro de la familia, la violencia que se da dentro del hogar. Pero eso no implica que sea el único tipo de violencia que existe, porque cuando la mujer empezó a salir de esa vida privada en la que estaba confinada, ya que por su naturaleza, se decía, era criar hijas y cuidar el hogar, entonces se empieza a reproducir toda la violencia en la vida pública a la que ella sale. Cuando ella sale y a estudiar, a trabajar, bueno, se reproduce. Simple y sencillamente, esa violencia va a ser en la escuela, esa violencia va a ser en el trabajo, de distintas maneras. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera, uno de los maestros, cuando no sabíamos preguntar algo, no sabíamos contestar algo, nos preguntaba que si sabíamos a cuánto estaba el kilo de cualquier verdura. O nos decía que mejor nos fuéramos a mover la olla de los frijoles. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba discriminando que la mujer no tenía por qué estar ahí estudiando, no tenía por qué estar en un aula. Eso era para los hombres. Se empieza a reproducir esto también cuando la mujer estudia. Incluso en esa misma escuela hubo un momento en que no aceptaban mujeres porque decían que finalmente se iban a casar y era desperdiciar el potencial. Y también se reproduce esto cuando la mujer sale al trabajo, especialmente con una violencia, pues muchas veces sexual, y muchas veces no las dejan avanzar y sabemos que ganan menos. Voy a hacer un comercial. En Netflix hay una película que narra cómo Walt Disney va creando su emporio y que en un momento dado, cuando tienen una depresión en Estados Unidos y no alcanza para pagar sueldos, tienen ellos que hacerlo y lo necesitan.
Y entonces cuando tienen ellos los derechos de salir adelante, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos pagar a tantas personas. Y la solución es contratar mujeres, porque les van a pagar la mitad. Y esa es una realidad, y una realidad que desafortunadamente seguimos viviendo. Si hemos de hablar de una mujer que cocina, aquí hay un café que es muy tradicional desde principios del siglo pasado, se llama el Café Tacuba, y eran cocineras mujeres, y entonces se decía que era la mayora, pero ahora se habla de chef. ¿Y por qué? Porque ahora el hombre cocina y se le va a manejar que como precisamente que es un chef, se le da otra actitud, otra consonancia, otra importancia. Y las cosas, si estamos diciendo que a la mujer la consideran una cosa, de las cosas se dispone. Entonces, si la mujer es una cosa, se dispone de la mujer, y ahí vienen muchos ejemplos que podríamos hablar y que nos llevan de una forma u otra a lo que es un feminicidio. Porque en un feminicidio, si estamos hablamos de abandono, de olvido, de cambio. En un feminicidio, ¿cuál es una diferencia? Yo me acuerdo cuando iba a ser la marcha de las mujeres, un poco antes de la pandemia, que fue el 8 de marzo y que después se llamó a un paro nacional de mujeres el día 9 de marzo. Había quienes decían que esto no tenía razón de ser. Incluso empezaron en redes a salir mujeres diciendo que son mayor el número de hombres que tienen una muerte violenta o un asesinato que el número de mujeres. Y sí es cierto, y también tiene que ver con el género, y lo voy a explicar. El hombre estaba destinado a la vida pública, la mujer estaba destinada a la vida privada, ya lo vimos. Al hombre se le permitían ciertas conductas que a la mujer no. La mujer nada más debía de salir dentro de horarios que se consideraban seguros. Esto implica que no podía salir en la noche, menos sola y menos estar en lugares difíciles. Hasta hace unos años no se permitía que las mujeres entraran a las cantinas porque esa era un área reservada para los hombres. También, por razón de género, así como las mujeres tienen que ser dulce, tierna, cariñosa, amantes de los niños, buenas cuidadoras, a los hombres se les dice que son feos, fuertes y formales, eso por decir, pero se les enseña a ser violentos. Ellos reaccionan con violencia, ellos sí pueden salir en la noche, ellos sí pueden asumir la vida pública desde un inicio. Obviamente, si ellos pueden entrar a cantinas, si ellos pueden ir y están acostumbrados a reaccionar con violencia, hay un mayor índice de asesinatos de hombres que de mujeres. Si ellos están en la vida pública y ellos son los que salen en un transporte en la carretera, pues son más los hombres que las mujeres. Pero hay también diferencias en cómo se priva de la vida a las mujeres que a los hombres. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a hablar de esa pandemia que estoy hablando, que es la violencia contra las mujeres, y que incluso esa violencia se nota en cómo se priva de la vida a las mujeres. Estoy usando el término asesinato porque es neutro. Es un término neutro porque el homicidio sugiere hombres y femicidio sería traducir simplemente homicidio, hablar de mujeres. Y esto fue algo que Marcela Lagarde, ella es la que usa el término feminicidio, porque cuando lo crean en Estados Unidos es femicide. Hay dos autoras principalmente, que son Russell y Radford, que ellas hablan de femicide, pero cuando Marcela Lagarde lo traduce, ella prefiere hablar de feminicidio, porque ya aquí, y lo justifica en una de sus obras, cuando está diciendo que lo que pretende es resaltar que siempre ha habido impunidad en relación a la violencia que se ejerce contra la mujer y que llega a provocar que se le prive de la vida por ser mujer. Y aquí ya es cuando empieza a cambiar el asesinato que llamamos homicidio del feminicidio. Porque a la mujer, como se le considera que es una cosa que se puede disponer de ella libremente, entonces, obviamente, también hay diferencias en cómo se le priva de la vida. Al hombre, generalmente, cuando estamos hablando de homicidio, es algo rápido, son balas. A la mujer no. A la mujer se le hace sufrir, se le viola, se le mata, se le desecha. Y aquí empiezan a estar las características de la diferencia, porque pudiera ser que a una mujer también se le prive de la vida, pero con características que la van a diferenciar del homicidio.
del feminicidio. En el feminicidio es cuando le dan uso como si fuera una cosa. Y como pueden disponer de ella, bueno, primero la privan de la libertad, la hacen sufrir, la angustian, después la usan sexualmente, luego la matan y luego todavía disponen del cuerpo. Hay literalmente, hubo otro caso en la Ciudad de México también por ahí de un poco antes de la marcha, febrero, finales de febrero, principios de marzo, en el que a la chica se filtraron las fotografías que fueron especialmente llamativas, en el que le quitan la piel, porque literal estaba tirando al drenaje. Finalmente son cosas. Entonces ahí se empieza a distinguir por qué estamos hablando de que el trato con las mujeres es distinto. Incluso dentro del hogar se consideró que la violencia dentro del hogar estaba permitida y que era una de las formas como se podía someter a la mujer cuando la mujer se insubordinaba o cuando no cumplía con las expectativas que los roles de género están creando. Si la mujer no tenía tiempo la comida, se le golpeaba. Si la mujer salía sin permiso del marido, se le golpeaba. Y esa violencia podía subir hasta el grado de que el marido podía disponer de ella para matarla. Todo eso va teniendo que ver con esa pandemia, que es la que da título a esta plática, con esa violencia que existe desafortunadamente en todo el mundo y que nuestro país no está exento de ella. Entonces ahí ya empezamos a hablar de feminicidio. Estas características es un estudio que hacen en la frontera, en el Colegio de la Frontera Norte, y que lo hacen precisamente tomando en cuenta la mayor parte de los casos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Del gran total van viendo y van separando cuáles corresponden a estas características y es lo que Julia Monarres va a llamar como feminicidio sexual sistémico. Y van a ver que tiene todas estas características, pero obviamente también hay otros casos en los que también devienen de la violencia que la mujer sufre y que está naturalizada, como la que estoy mencionando que se da dentro del hogar y que se considera que es normal y que es un derecho del hombre y que finalmente puede terminar de esa manera. Entonces, esa es una razón de género. Y eso es cuando hablan y cuando se habla de feminicidio. En el feminicidio están hablando de una razón de género. Y es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos para poder interpretar y que hemos tenido incluso últimamente, y bueno, también antes de la pandemia, se estaba hablando mucho de lo que era una razón de género y de la dificultad para poderlo acreditar y para poderlo establecer. Pues sí, por supuesto que es difícil, porque si no sabes lo que estás buscando, pues difícilmente lo vas a encontrar. Si las personas no saben lo que es género, ¿cómo van a encontrar una razón de género? Si no pueden identificar la discriminación en contra de la mujer, ¿cómo van a ver cuándo es por discriminación contra la mujer que se le está privando de la vida? Y nuevamente voy a hacer alusión a la sentencia de Campo Algodonero, que es lo que aquí conocimos como las muertas de Juárez. La sentencia es especialmente vergonzosa para México. Por principio, es la primera vez que un país es responsable por actos cometidos por particulares, porque aquí no fue una desaparición forzada por parte del Estado, sino que eran particulares los que mataban a las mujeres. Y el Estado es responsable por no haber tomado medidas de prevención suficientes para eso y es responsable de distintos aspectos. Pero entre otras cosas, lo que dicen es que tiene que seguir con una capacitación continua para las y los operadores de justicia. Ya México presenta a su favor que ya había hecho mucho, que ya existían mujeres, que se habían dado capacitaciones, pero le dicen no es suficiente. No es suficiente y resaltan, y esto fue muy triste, porque resaltan cómo iban a denunciar los hechos y quien recibía la denuncia le contestaba a la familia, ay, seguro está de volada así como de loca. ¿Y cómo estaba vestida? ¿Por qué? Porque la mujer es la responsable de lo que le pasa. Y es algo que desafortunadamente no hemos logrado superar. Hemos visto algunas noticias que nos revelan que funcionarios, servidores públicos de alto nivel y que son quienes pueden tomar decisiones, dicen que las mujeres desaparecen en su entidad porque están con el novio o que no va a haber violencia hacia adentro del hogar, porque finalmente es un reencuentro de la familia, sí, pero es un reencuentro de una familia violenta y en la que siempre ha imperado la violencia en contra de la mujer para someterla y para de alguna manera
tenerla ahí bajo el dominio del hombre. Entonces, cuando esta pandemia viene, ¿quién nos iba a decir que iba a haber una pandemia? Pues esto en la ciencia ficción. ¿Y quién nos iba a decir que iba a haber una cuarentena, pero de toda la población? Pues nadie nos lo iba a decir. Pero cuando dicen que la mujer tiene que quedar en casa, realmente viene algo que surge, algo que da miedo, porque en la casa es donde también se ejerce violencia en su contra y es uno de los sitios donde corre mayor riesgo, porque ahí se tiene naturalizada. Y me gusta mucho cuando ponen, ¿no? Y por las redes y que manejan que una a otra le hace una seña, una amiga. Yo nada más digo, bueno, qué bueno que se pueda hacer, sobre todo en las ciudades, pero perdemos de vista que nuestro país es multicultural y que no todas tienen acceso a eso y que hay poblaciones donde pues no se puede hacer eso y que además está tan naturalizado que nadie se mete. Hace poco también se hizo viral un video en las redes en el que incluso me parece es del Estado de México, la persona fue identificada como el Estado de México, el agresor, y se escuchan cuando en la calle está agrediendo a la esposa y se escuchan voces que dicen no se metan, son esposos. Y eso es algo que vuelve a lo que he estado platicando, que se naturaliza. Entonces el esposo puede ejercer violencia sobre la esposa y nadie se debe de meter. Finalmente, la ropa sucia se lava en casa. Entre esposos y hermanos no hay que meter las manos. No se debe de uno de meter, que ellos solucionen sus problemas, porque si no, el que se mete de redentor sale crucificado. Y hago alusión, porque esta es nuestra cultura, es la cultura popular. Pero finalmente estamos hablando de razón de género. Estamos hablando de todo lo que de alguna manera va justificando eso. Por eso la importancia de estas pláticas. Por eso la importancia de comunicarnos para poder ver que esto no es normal, que esto no es natural, que no debemos de seguirlo permitiendo ni de seguirlo aceptando, que tenemos que hablarlo, que tenemos que gritarlo, que ya no podemos seguir permitiendo que esto quede en casa o ya no hay que meter las manos. Somos más de la mitad de la población, pero estamos consideradas como un grupo minoritario porque nos miren por el acceso al poder. Por eso agradezco al procurador, agradezco a la directora del instituto el que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes para resaltar todo esto, para que lo podamos platicar, para que lo platiquemos con nuestros amigos, para que lo platiquemos a todo el que podamos y sepamos que la violencia contra la mujer no debe de seguir, que debe de terminar y que el esfuerzo que los servidores públicos que nos invitaron están haciendo sea efectivo. Y bueno, pues por su atención, muchas gracias. No sé, aquí veo algunas me hablan de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. También me dicen que la violencia en contra de la mujer es una manifestación de desigualdad y es considerada una violación en contra de los derechos humanos. Y además es muy importante el punto de la violación contra los derechos humanos, porque los derechos humanos de la mujer fueron reconocidos hasta finales del siglo pasado, hasta la segunda mitad del siglo pasado. Incluso es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se habla de derechos humanos, antes eran los derechos del hombre. Y es Eleanor Roosevelt quien dice que no tiene que ser un término inclusivo para que no haya duda de que las mujeres también deben de tener esos derechos humanos. Y las normas, porque también me están diciendo que se debe de castigar con mucha fuerza a todos los hombres que la hacen, se debe de castigar, porque ahí viene el punto, la impunidad. ¿Cuál fue el gran protagonista en las muertes de Juárez o cuál es el gran protagonista en la violencia contra la mujer? La impunidad. Podría yo darles un concepto muy elaborado, pero impunidad es la sensación de que no pasa nada. Golpeo a mi esposa y no pasa nada. Primero la regaño, no pasa nada. Después me burlo de ella y no pasa nada. Y voy subiendo, como lo hace el violentómetro del Politécnico, hasta que prácticamente la
la violó, o sea, porque las violan, ¿eh? Pero la violación dentro del matrimonio estaba permitida, estaba tolerada, porque había una tesis que así decía. Entonces todo esto se va permitiendo, va subiendo hasta que la mata. Entonces todo eso es en lo que se fijan. Ahora me decían que los derechos humanos son de todos y que se referían que al momento de la detención en ocasiones el juez se fija más en la forma como se detuvo el agresor que en el daño que se hizo a la víctima. Son cosas distintas. Si yo como juez de control, y no me dejarán mentir todos los que tienen experiencia en esto, dejo pasar una detención, me lo van a tirar. Entonces es mejor desde el principio enderezarlo y que me lo reconduzcan, sea con orden de aprehensión o me lo reconduzcan con citatorio o como sea, pero que lo reconduzcan y que todo vaya derecho y sin a que haya errores que en un momento dado hagan que la impunidad vuelva a ser el que rige, porque si van aprendiendo a que no pasa nada, pues privan de la vida a la mujer y no pasa nada. Y fue lo que pasó en Ciudad Juárez. Mataban a una y no pasaba nada. Mataban a otra y no pasaba nada. Pues ¿qué aprendieron? Pues que no las mates. Es un ejemplo que es hace algunos años hubo un secuestrador que se llamaba el Mocha Orejas. Cuando lo detuvieron, sacaron por televisión cerros de joyas, cerros de dinero, de billetes, cerros de monedas. Y le preguntaron que cuántos secuestros había hecho antes de que lo detuvieran. Y dijo que 19. En el 18 y en el 19 lo habían detenido. ¿Cuál fue la lección? Pues nada más a 18 y no pasa nada. Eso es impunidad. Eso es lo que invita a todos los demás para a que sigan cometiendo delitos. Y me dicen que en las mujeres tenemos que tener respeto, porque si no fuera por ellas, nosotros no viviríamos. Las mujeres no quieren condescendencia. Las mujeres quieren respeto. Condescendencia es decir, ay, es que pobrecitas, pues vamos a darles por su lado. No. Respeto es permitir que todas tengamos el acceso al ejercicio de nuestros derechos, que podamos trabajar, que podamos salir en la noche sin que digan cuando las mataban o cuando las violaban y caramba, pues hasta las mujeres los llegábamos a decir, bueno, ¿qué hacía sola caminando a las 3 de la mañana en la calle? ¿Quién tuvo la culpa? Ella, porque caminó en la calle fuera del horario autorizado. La solución no es encerrar a las mujeres. La solución es que las personas entiendan que tienen que respetar a las mujeres y que no son cosas de las que se pueden disponer. Respecto de que en el periodo de enero a abril del 2020 se iniciaron 68,468 carpetas de investigación, en promedio 570 por día por delito de violencia familiar en nuestro país. Fíjense que esto es muy interesante. ¿Saben por qué se tipifica violencia familiar? No sé cómo vaya de tema, cómo vaya de tiempo. Pero la cuestión es que violencia familiar se tipifica cuando Ernesto Zedillo era el presidente de México. Y se hace porque había mucho interés en establecer tratados comerciales con las distintas potencias. Obviamente una era la Unión Europea. Y una de las condiciones que venía poniendo la Unión Europea era que se firmara la cláusula de derechos humanos y democrática y de derechos humanos. Y entonces México tenía que demostrar interés por respetar los derechos humanos y pues rápidamente suelta la pluma y si hay que firmar, Belén Topará firma, pero Belén Topará establecía la obligación de que había que adecuar la ley interna a ese tratado que estaba tratando de erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que se estaba haciendo en ese momento era de tipificar la violencia familiar. ¿Cuál es el riesgo en la violencia familiar? Es una norma neutra. Cuando se empieza a discutir en el país, se dice que también quienes pertenecen a otros grupos de condiciones en vulnerabilidad, como son los ancianos, como son los niños, como son las personas con discapacidad, son objeto de violencia y que incluso muchos hombres son objeto de violencia. Y entonces se abre para que cualquiera pueda ser sujeto pasivo. ¿Ya que lleva? A que a quien se tenía que proteger y sin que haya un cambio cultural, porque era otra de las cosas que les quería comentar de Campo Algodonero. En Campo Algodonero la condena incluye hacer un cambio cultural en toda la población. Todos teníamos que cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque aceptamos que la mujer vale menos. Entonces, con toda esa forma de pensar, cuando se tipifica violencia familiar y se tipifica de manera neutra, muchas veces se viene en contra de la mujer. Había casos
en que a mí me tocó, que llegaba el hombre y se quejaba de que la mujer había ejercido en su contra porque llegó y ella no estaba. Porque como estaba tan naturalizado que la mujer tiene que llegar antes, que tiene que observar todos los roles de género, todas las expectativas que crean esos roles de género, entonces se consideraba que eso era violencia. Y además la mujer también reproduce violencia, principalmente sobre los niños. Entonces, si lo que se quería era erradicar la violencia, se debió de haber hecho con una norma diferenciada, como finalmente se hizo con el feminicidio. Entonces, ¿por qué aumentó? Pues ya lo dijimos antes, porque fue encerrar a las mujeres con alguien que ejerce especialmente la violencia en contra en su contra para poder tener la hegemonía dentro del hogar, para poder seguir siendo el jefe de familia. Insisto, no fue como se pretendió un recuentro amoroso, incluso se dieron algunas publicidades en el que decían, ay, no, cuenta hasta 5, no. Aquí hay que entender que tienes que respetar a la mujer. No es lo mismo que condescendencia. Condescendencia implica, ay, pobrecitas, ay, es que son tan débiles, es que son tan bonitas. No, es que les vamos a pagar lo mismo porque son personas y están trabajando lo mismo. Es que vamos a apreciar las diferencias, no porque no le vamos a pedir una prueba de embarazo para que entre. ¿Por qué? Porque ella es distinta. Porque la igualdad, y esa es otra cosa, la igualdad es en el acceso al ejercicio de los derechos. No es un trato igualitario porque somos distintas. Entonces, si somos distintas y nos tratan igual, pues por supuesto que vamos a salir mal, como fue en los cambios que hicieron en los 70s, que pusieron normas neutras, y la propia tipificación de la violencia familiar, que pusieron normas neutras y que, pues lejos de proteger a la mujer, la desfavorecieron. Considero que es mucho el trabajo aún por hacer dentro de la institución, que como servidores públicos tengamos esa perspectiva de género, como bien lo dice. Si no distinguimos la razón de género en esas muertes, será difícil hacer todo el trabajo dentro de la carpeta de investigación, y por lo cual seguirán existiendo muchos errores y omisiones. Por supuesto, porque hay quienes creen que siendo mujer, que por el simple hecho de ser mujer, se tiene perspectiva de género. No es cierto. ¿Y saben por qué no es cierto? Porque nos educaron igual. Fuimos a las mismas escuelas, a los mismos libros y a las mismas escuelas las que tuvimos suerte, porque se usaba la educación diferenciada. Entonces las niñas iban a escuelas donde aprendían a bordar, a tejer, y les decían que tenían que mantener a su familia unida y a cuidarlos mucho, y los hombres iban a escuelas donde les decían que tenían que salir a la vida pública y que los estaban entrenando para ser los jefes. Entonces, todo eso va creando que nosotros mismas vamos perpetuando, porque es la educación que recibimos, es lo que aceptamos como buena. Por eso insisto, la importancia, y agradezco nuevamente al señor procurador y a la directora del instituto esta invitación, porque lo único que hacemos es pensar en voz alta, intercambiar ideas. Lo que yo les digo no es nuevo y ustedes lo saben. Simplemente le di un orden y pues estoy repitiendo lo que ustedes piensan y repitiendo la dificultad que hay para ver la razón de género. No es fácil, y no por ser mujer se tiene perspectiva de género. Es algo que se va aprendiendo, y tampoco se trata de cambiar el chip porque no somos máquinas. Se trata de entender que somos personas, que somos seres humanos, que tenemos derechos, y el principal derecho es derecho a vivir dignamente y libre de violencia. No sé si ya con esto, ¿cómo vamos de tiempo? Porque gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí, y ya damos por terminado esto.